El día que cumplí 68 años, mi propio hijo me internó en un asilo y me dijo: «Púdrete allí, cabrón. Ya no eres más que un estorbo». Lo que él no sabía era que en 3 días recibiría una herencia que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Morales Castillo, tengo 68 años y pensé que había visto de todo en la vida. Pero el 15 de marzo de 2024, mi propio hijo David me enseñó que aún podía sorprenderme, de la peor manera posible. Esa mañana desperté en mi casa de Málaga con la ilusión de siempre. Era mi cumpleaños, y como cada año esperaba que David y Patricia vinieran a almorzar conmigo. Había preparado su plato favorito desde pequeño: lentejas con chorizo, tal como le enseñé cuando su madre murió hace 15 años. A las 11 de la mañana, escuché el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa que se me congeló en la cara. David estaba ahí, pero no traía flores ni regalos. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo y una expresión que no le había visto jamás. Fría, calculadora, casi cruel. «Papá», me dijo sin siquiera saludarme, «tenemos que hablar». «David, hijo, feliz cumpleaños para tu viejo». Intenté abrazarlo, pero él dio un paso atrás. «Basta de teatros, papá. Siéntate». Algo en su tono me hizo obedecer. Me senté en mi sillón favorito, ese donde había pasado tantas tardes leyéndole cuentos cuando era pequeño, y él se quedó de pie frente a mí como un juez a punto de dictar sentencia. «He estado hablando con Patricia y hemos tomado una decisión», comenzó, abriendo la carpeta. «Ya no puedes vivir solo. Ayer se te olvidó cerrar el gas y anteayer no encontrabas las llaves. Estás perdiendo facultades». «¿De qué hablas, David? Estoy perfectamente bien. Solo fueron despistes». «No», gritó, y por primera vez en años vi rabia genuina en sus ojos. «Estoy harto de preocuparme por ti. Tengo mi propia familia que mantener, mis propios problemas». Sacó unos papeles de la carpeta y los puso sobre la mesa de centro. Reconocí inmediatamente el membrete. «Residencia San Rafael, Centro Geriátrico». «¿Qué es esto?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Tu nueva dirección, he pagado el primer mes. Te mudarás hoy mismo». El mundo se me vino encima. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con todas sus fuerzas. «David, hijo, es mi cumpleaños». «¿Y qué?», estalló caminando hacia la ventana. «¿Crees que me importa? Llevas años siendo una carga. Patricia tiene razón, no podemos seguir así». Ahí fue cuando entendí todo. Patricia, mi nuera. La mujer por la que David había cambiado tanto en los últimos años, la que siempre ponía excusas para no venir a las cenas familiares, la que había logrado que mi hijo me visitara cada vez menos. «¿Esto fue idea de Patricia?», pregunté con una calma que ni yo mismo esperaba. David me miró con desprecio. «Fue idea nuestra, de los dos. Ya es hora de que asumas que ya no eres el centro del universo». Se acercó a mí y me extendió un bolígrafo. «Firma aquí. Es solo una formalidad para el ingreso». Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de dolor y incredulidad. Este era el niño al que había criado solo después de que su madre muriera de cáncer, el joven al que había pagado la carrera de ingeniería trabajando dobles turnos en la fábrica, el hombre al que había regalado la casa donde ahora vivía con su familia. «¿Y si me niego?», logré articular. David sonrió, pero no era la sonrisa tierna que recordaba de su infancia. Era algo siniestro, calculado. «Papá, tienes 68 años. Vives solo. Ayer Patricia te vio hablando solo en el jardín. Puedo demostrar que no estás en condiciones de cuidarte». La amenaza estaba clara. Podía declararme mentalmente incompetente. Tomé el bolígrafo con dedos temblorosos y firmé los papeles. Cada letra se sentía como una traición a todos los años que había dedicado a ser su padre. «Perfecto», dijo David, guardando los documentos. «El transporte llegará a las 3. Empaca lo básico. El resto, ya veremos qué hacer con ello». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta.
Sus próximas palabras las llevó grabadas en el alma. Y papá, en el asilo no necesitarás las tarjetas de crédito ni las cuentas del banco. Patricia y yo nos encargaremos de administrar tus finanzas para que no hagas ninguna tontería. David, intenté llamarlo una última vez. «Púdrete allí, cabrón», me gritó desde la puerta. «Ya no eres más que un estorbo. Ojalá hubieras tenido la decencia de morirte antes que tu mujer». Y se fue. Cerró la puerta de mi casa, la casa donde lo había criado, donde había celebrado todos sus cumpleaños, donde había curado todas sus heridas de niño. Con un portazo que resonó como un disparo, me quedé sentado en mi sillón, mirando los papeles sobre la mesa. Residencia San Rafael. En el día de mi cumpleaños. Mi propio hijo me había condenado al exilio en el día que debería haber sido de celebración. Pero David había cometido un error que cambiaría todo en solo 3 días, porque esa misma mañana, en mi buzón, había una carta que aún no había abierto. Una carta con el membrete de Ruiz Santos and Asociados Abogados. Una carta que hablaba de mi tío Gonzalo, fallecido la semana anterior en Buenos Aires. Y si hubiera sabido lo que decía esa carta, jamás habría firmado esos papeles. Jamás. A las 3 en punto llegó la ambulancia. No era una ambulancia médica, sino uno de esos vehículos que transportan ancianos a residencias. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Antonio, fue amable pero profesional. Había visto esta escena demasiadas veces. ¿Lleva todo lo que necesita, señor Morales?, me preguntó mientras cargaba mi pequeña maleta. Miré por última vez mi casa, las paredes que había pintado con mis propias manos, el jardín donde David había dado sus primeros pasos, la cocina donde preparaba sus comidas favoritas. Todo quedaba atrás. Sí, mentí. Lo llevo todo. El viaje hasta la residencia San Rafael duró 20 minutos que se sintieron como horas. Durante el trayecto recordé la carta que había metido en el bolsillo de mi chaqueta sin abrirla. La carta del abogado. Pero en ese momento, sumido en la tristeza, no tenía fuerzas para leer malas noticias adicionales. La residencia era un edificio moderno de 3 plantas, pintado en tonos beige y con jardines bien cuidados. Por fuera parecía más un hotel que un asilo. Pero yo sabía la verdad. Era mi nueva prisión. La directora, doña Carmen Vázquez Díaz, me recibió en su despacho con una sonrisa profesional. «Señor Morales, bienvenido a San Rafael. Su hijo David ya ha completado todos los trámites y el pago del primer mes. Estoy segura de que se sentirá muy cómodo aquí». Me entregó un reglamento interno y las llaves de mi habitación, la número 24, en la segunda planta. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, un armario, una mesita de noche y una ventana que daba al patio interior. Nada más. Después de vivir 40 años en mi propia casa, este espacio se sentía como una celda. Desempaqué mis pocas pertenencias. Ropa para una semana, algunos libros, las fotos familiares que había logrado meter en la maleta y la carta del abogado que seguía sin abrir. El primer día fue el más duro. Durante la cena en el comedor común, me senté solo en una mesa junto a la ventana. Los demás residentes me observaban con curiosidad. Algunos intentaron entablar conversación, pero yo no estaba de humor para socializar. «¿Es nuevo, verdad?», me preguntó una mujer de unos 75 años llamada Pilar Sánchez Torres. «Yo llevo aquí 2 años. Los primeros días son los peores, pero uno se acostumbra». «No pienso acostumbrarme», respondí con más dureza de la que pretendía. Ella me miró con comprensión. «Todos decimos eso al principio. ¿Su familia vive lejos?». La pregunta me dolió más de lo esperado. «¿Mi familia?», comencé, pero no pude terminar la frase. Esa noche, acostado en mi nueva cama, saqué finalmente la carta del abogado. El sobre estaba dirigido a don Esteban Morales Castillo y tenía el sello de urgente. La abrí con manos temblorosas. «Estimado señor Morales, lamento informarle del fallecimiento de su tío Gonzalo Morales Heredia, ocurrido el pasado 8 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Como único heredero designado en su testamento, debe ponerse en contacto con nuestro despacho a la mayor brevedad posible para tratar asuntos relacionados con su herencia».
Le ruego se comunique conmigo en el teléfono que figura en el membrete antes del 20 de marzo para proceder con los trámites correspondientes. Atentamente, Miguel Ángel Ruiz Santos, abogado testamentario. Releí la carta 3 veces. Tío Gonzalo había muerto. El hermano menor de mi padre, que se había marchado a Argentina en los años 60 para hacer fortuna. Hacía más de 20 años que no tenía noticias suyas, solo una felicitación navideña esporádica. Una herencia. No podía ser gran cosa. Gonzalo siempre había sido bohemio, más interesado en el tango y las mujeres que en hacer dinero. Probablemente me había dejado algunos recuerdos familiares y quizás algo de efectivo para los gastos del funeral. Aún así, decidí llamar al abogado al día siguiente. Era lo menos que podía hacer por la memoria de mi tío. El segundo día en San Rafael fue más tranquilo. Me levanté temprano, como siempre había hecho, y bajé al jardín. Hacía frío, pero el sol de la mañana calentaba agradablemente. Me senté en un banco bajo un naranjo y marqué el número del despacho de abogados. Ruiz Santos and Asociados. Buenos días. Buenos días, soy Esteban Morales Castillo. Recibí una carta sobre la herencia de mi tío Gonzalo. Señor Morales, el señor Ruiz Santos lo está esperando urgentemente. ¿Puede venir hoy a las oficinas? Me temo que no, estoy en una situación compleja. ¿Podría el señor Ruiz Santos venir aquí? Después de explicar dónde me encontraba, la secretaria me confirmó que el abogado vendría esa misma tarde a las 5. Pasé el resto del día nervioso. Durante el almuerzo apenas toqué la comida. Pilar, que se había convertido en mi compañera de mesa habitual, notó mi inquietud. ¿Esperando visitas?, me preguntó. Algo así, respondí vagamente. A las 5 en punto, doña Carmen me avisó que tenía una visita en la sala de reuniones. Miguel Ángel Ruiz Santos era un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido y con una cartera de cuero que parecía cara. Señor Morales, lamento las circunstancias que nos reúnen, comenzó después de los saludos formales. Su tío Gonzalo era un cliente muy especial para nuestro despacho. Abrió su cartera y sacó una carpeta gruesa. Antes de proceder, debo verificar su identidad. ¿Puede mostrarme su documento nacional de identidad? Le entregué mi DNI y él lo examinó cuidadosamente, comparándolo con algunos papeles. Perfecto. Señor Morales, su tío Gonzalo murió en Buenos Aires el 8 de marzo, sin descendencia directa. En su testamento, registrado tanto en Argentina como en España, lo nombra a usted como su único y universal heredero. Entiendo. ¿Se trata de objetos personales, alguna propiedad pequeña? Miguel Ángel sonrió de una manera que me resultó extraña. Señor Morales, su tío Gonzalo no era exactamente lo que su familia creía. Durante sus 60 años en Argentina, construyó un imperio inmobiliario considerable, propiedades en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. También tenía inversiones en el sector gastronómico y una cadena de tanguerías muy exitosa. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Qué está diciéndome exactamente? Que su herencia asciende a aproximadamente 16 millones de euros, señor Morales. El silencio que siguió fue absoluto. 16 millones. 16 millones de euros. Hay algunos trámites burocráticos que debemos completar, continuó el abogado, pero en 3 días hábiles el dinero estará disponible en las cuentas que usted designe. 3 días. David me había internado el 15 de marzo. El abogado me visitaba el 17. El dinero estaría disponible el 20 de marzo. 3 días después de que mi hijo me hubiera abandonado como un estorbo, yo me convertiría en millonario. La ironía era tan brutal que casi me eché a reír. Señor Morales, ¿se encuentra bien? Sí, logré articular. Solo es inesperado. Miguel Ángel me explicó los detalles legales y me dejó documentos para revisar. Quedamos en que regresaría el 20 de marzo para finalizar todos los trámites. Esa noche, acostado en mi cama del asilo, contemplé el techo con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Dolor por el abandono de David, tristeza por la muerte de tío Gonzalo y una extraña sensación de justicia cósmica. David pensaba que me había quitado de en medio para manejar mis finanzas sin interferencias. Lo que no sabía era que en 3 días esas finanzas
se multiplicarían por 1000. Y entonces sería mi turno de tomar decisiones. El 18 de marzo amaneció diferente. Por primera vez desde mi llegada a San Rafael, desperté sin esa sensación de vacío en el estómago. La información que Miguel Ángel me había revelado seguía pareciéndome surreal, pero los documentos sobre mi mesita de noche eran muy reales. Durante el desayuno, Pilar notó el cambio en mi semblante. «Se le ve más animado hoy, Esteban. ¿Buenas noticias ayer?» «Podría decirse que sí», respondí untando mermelada en mi tostada. «A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas». No podía contarle la verdad. Todavía no había asimilado completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. 16 millones de euros. Una fortuna que cambiaría todo, pero que llegaba en el momento más amargo de mi vida. Después del desayuno, me dirigí al pequeño despacho que la residencia tenía para uso de los huéspedes. Necesitaba hacer algunas llamadas privadas. La primera fue a Miguel Ángel. «Buenos días, señor Morales. ¿Ha tenido tiempo de revisar la documentación?» «Sí, y tengo algunas preguntas. Primero, ¿está usted completamente seguro de las cifras?» «Absolutamente. He trabajado con su tío durante los últimos 15 años. Era un hombre muy meticuloso con sus finanzas. La tasación de las propiedades se realizó hace apenas 2 meses y las cuentas bancarias están auditadas hasta el último céntimo. ¿Y por qué nunca supe nada de su situación económica?» Miguel Ángel suspiró al otro lado de la línea. Su tío era muy reservado. Me contó que había tenido problemas familiares en España antes de emigrar, algo relacionado con una mujer casada y el marido de ella. Prefirió mantener distancia para evitar conflictos, pero nunca dejó de preocuparse por usted. ¿Sabía algo de mi situación actual? Sí. Había contratado a un investigador privado para mantenerle informado sobre su vida. Sabía que había enviudado, que había criado solo a su hijo, que trabajó duramente para darle una carrera universitaria. También sabía que le había regalado una casa a David cuando se casó. Esta revelación me impactó. Tío Gonzalo había estado observando mi vida desde la distancia durante décadas, sin que yo lo supiera. ¿Sabía que me habían internado aquí? Hubo una pausa larga. «Señor Morales, su tío murió el 8 de marzo. Los papeles para su internación se firmaron el 15. Él no llegó a enterarse de esa situación. Entiendo. ¿Cuándo estará todo listo?» «Mañana por la tarde. Ha decidido qué banco quiere que utilicemos para las transferencias». Le di los datos de mi cuenta personal en el Banco Santander, la misma que había mantenido durante 30 años. Luego colgué y me quedé sentado en silencio, procesando toda la información. Mi tío había estado cuidándome desde lejos durante décadas. Había construido una fortuna pensando en dejarme algo para mi vejez, y había muerto apenas una semana antes de que su sobrino fuera abandonado en un asilo por su propio hijo. Si eso no era ironía del destino, no sabía cómo llamarlo. Esa tarde decidí caminar por los jardines de la residencia. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Me senté en el mismo banco donde había recibido la llamada del abogado el día anterior, bajo el naranjo que ya se estaba convirtiendo en mi refugio personal. Desde allí podía ver la calle principal. Los coches pasaban a toda velocidad. La gente caminaba con prisa. El mundo seguía girando sin saber que en esa residencia geriátrica había un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Pensé en David, en la expresión de desprecio que había puesto cuando me gritó «¡Púdrete allí, cabrón!», en la forma calculadora con que había organizado mi internación, en su comentario sobre administrar mis finanzas para que no haga ninguna tontería. David creía que me había neutralizado, que el viejo estorbo ya no podría interferir en sus planes, que él y Patricia tendrían acceso libre a mis cuentas bancarias y a mi pequeño patrimonio. Pero David había cometido un error de cálculo monumental. Durante la cena, intenté mantener una conversación normal con los demás residentes, pero mi mente estaba en otra parte. Un señor llamado Federico Moreno Ruiz, que había sido contador antes de jubilarse, me estaba contando anécdotas de su época laboral. ¿Sabe qué es lo más difícil de manejar cuando se tienen muchos números?, me preguntó. No es sumarlos o restarlos, es decidir qué hacer con ellos cuando cambian tu vida de un día para otro.
Su comentario me resultó profético, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿Ha pasado por una situación así, Federico? Una vez, hace muchos años, cuando era joven, heredé una cantidad considerable de un cliente que no tenía familia. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para cambiar mi perspectiva sobre muchas cosas, especialmente sobre las personas que creía conocer. ¿Qué quiere decir? Que el dinero es como una lupa, Esteban. No cambia a las personas, pero las muestra tal como realmente son, y a veces lo que descubres no te gusta nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad de Málaga a lo lejos. Mañana, Ninetín de marzo, Miguel Ángel regresaría con los documentos finales. Y pasado mañana, 20 de marzo, exactamente 5 días después de ser abandonado por mi hijo, me convertiría oficialmente en multimillonario. Pero había algo más que me mantenía desvelado. No era solo la magnitud del dinero, sino las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en días tenía poder real, tangible, que podía usar para cambiar las reglas del juego que David creía haber ganado. Me levanté de la cama y encendí la lámpara de la mesita de noche. Saqué un bloc de notas del cajón y comencé a escribir. No era un plan detallado, sino una lista de hechos y reflexiones. David me internó creyendo que era un estorbo sin valor. Patricia influenció esta decisión pensando en beneficios económicos. Ambos asumieron que tendrían acceso a mis finanzas. Ninguno de los dos sabe de la herencia. Tengo 5 días de ventaja antes de que sospechen algo. El dinero me da opciones que antes no tenía. Es momento de que aprendan el verdadero valor de las decisiones. Releí las líneas varias veces. No era un plan de venganza, sino de justicia. David había tomado decisiones calculadas, basadas en información incompleta. Había jugado una partida pensando que conocía todas las cartas, pero se había olvidado de que a veces el destino reparte una mano completamente nueva. Guardé el bloc en el cajón y volví a la cama. Esta vez logré dormir, y por primera vez desde el 15 de marzo no tuve pesadillas. Al día siguiente, 19 de marzo, Miguel Ángel llegó puntualmente a las 5 de la tarde. Esta vez trajo más documentación y un notario, el señor Andrés Jiménez Castells, para oficializar algunos trámites. Señor Morales, comenzó el abogado, mañana por la mañana se ejecutarán las transferencias bancarias, pero antes necesitamos que firme algunos documentos adicionales y que nos confirme sus instrucciones precisas. Durante la siguiente hora, firmé papeles que no entendía completamente, pero que Miguel Ángel me explicó pacientemente. Poderes notariales, autorizaciones bancarias, documentos de transferencia internacional. Una pregunta, señor Ruiz Santos, le dije cuando terminamos con los trámites. ¿Existe alguna forma de que estas operaciones se mantengan completamente confidenciales? Por supuesto. El secreto bancario es absoluto y nosotros estamos sujetos al secreto profesional. Nadie sabrá de estas transacciones a menos que usted decida revelarlo. Perfecto. Cuando se marcharon me quedé solo en la sala de reuniones con una sensación extraña. Mañana por la mañana me despertaría siendo oficialmente uno de los hombres más ricos de Andalucía. Pero seguiría durmiendo en la misma cama estrecha de la habitación 24 de una residencia geriátrica, donde mi hijo me había abandonado. La ironía era tan intensa que casi resultaba poética. Esa noche, durante la cena, Pilar me preguntó por qué sonreía. ¿Sonrío?, le respondí. Sí, y es la primera vez que lo veo hacerlo desde que llegó. ¿Ha recibido buenas noticias? Digamos que mañana va a ser un día muy interesante, Pilar. Muy interesante. El 20 de marzo desperté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. Pero esta mañana era diferente. Hoy se convertiría en el día que marcaría el antes y el después en la historia de la familia Morales. Me dirigí al baño común del pasillo y me afeité con más cuidado del habitual. Me peiné, me puse mi mejor camisa, la azul que siempre decía mi esposa que me hacía ver distinguido, y bajé al comedor para desayunar. «Buenos días, Esteban», me saludó Pilar desde nuestra mesa habitual. «Se le ve muy elegante hoy. ¿Algún evento especial?»
Podríamos llamarlo así, respondí, sirviéndome café. Es un día de ajustes de cuentas. A las 9:30 sonó mi teléfono móvil. Era Miguel Ángel. Señor Morales, las transferencias se han ejecutado correctamente. Según mis cálculos, en aproximadamente una hora deberían aparecer reflejadas en su cuenta del Santander. ¿Le parece bien si paso a recogerle a las 11? Hay algunas gestiones que debemos hacer presencialmente. ¿Puedo salir de la residencia? Por supuesto. Usted ingresó voluntariamente. No hay ninguna restricción legal. Solo necesita informar en recepción. Después de desayunar me dirigí al mostrador de doña Carmen. Señora Vázquez, necesito salir unas horas para resolver asuntos legales urgentes. ¿Hay algún problema? Ninguno, señor Morales. Solo firme aquí el registro de salidas temporales. ¿Volverá para el almuerzo? Posiblemente no. Podría ser una gestión larga. A las 11 en punto, Miguel Ángel apareció en el vestíbulo de San Rafael conduciendo un Mercedes negro. Me ayudó a subir al coche y mientras salíamos del aparcamiento, me entregó un sobre Manila. Aquí están todos los documentos que necesitará hoy. Extractos bancarios, certificados de transferencia, poderes notariales. Su primera parada será el Banco Santander para confirmar que todo está en orden. Durante el trayecto hacia el centro de Málaga, observé por la ventanilla las calles que había recorrido durante décadas. La ciudad seguía igual, pero mi perspectiva había cambiado radicalmente. Ya no era Esteban Morales, el jubilado abandonado en un asilo. Era Esteban Morales, multimillonario. Llegamos a la sucursal principal del Santander a las 11:30. Miguel Ángel había concertado cita previa con el director, el señor Joaquín Herrera Navarro, un hombre de unos 40 años que me recibió con una deferencia que no había experimentado jamás en esa entidad. Señor Morales, es un honor recibirle. Hemos procesado las transferencias internacionales desde Argentina y todo está perfectamente en orden. ¿Quiere que revisemos juntos su nueva posición financiera? Me senté frente a su escritorio mientras él abría una carpeta con mis datos actualizados. Su cuenta corriente, que tenía un saldo de 2.847 euros hasta ayer, ahora muestra 16.002.847 euros. Las transferencias han sido validadas por nuestro departamento internacional y están completamente disponibles. 16 millones. Era real. Ya no había vuelta atrás. Señor Herrera, necesito hacer algunos movimientos inmediatos. Primero, quiero cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a esta cuenta. El director consultó su pantalla. Veo que tiene 3 tarjetas adicionales activas. Una a nombre de David Morales Jiménez, otra para Patricia Vega Romero y una tercera para compras online. ¿Desea cancelar las 3? Las 3, inmediatamente. ¿Está seguro? La cancelación es irreversible y completamente seguro. Miguel Ángel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. ¿Hay alguna forma de que esas cancelaciones sean efectivas de inmediato? Sí, puedo bloquearlas ahora mismo en el sistema. En unos minutos dejarán de funcionar. Joaquín tecleó durante unos segundos y luego me miró. Hecho. Las 3 tarjetas han sido canceladas permanentemente. Perfecto. Segundo movimiento. Quiero información detallada sobre todas las propiedades que figuran a mi nombre o en las que aparezco como titular. El director consultó otra pantalla. Tiene una propiedad en la calle Cervantes, 45, valorada en 180.000 euros, según el último registro catastral. Consta como residencia habitual hasta el 15 de marzo. Esa propiedad quiero ponerla en venta inmediatamente. ¿Pueden recomendarme una inmobiliaria de confianza? Tenemos un acuerdo preferencial con Inmobiliaria Costa del Sol, dirigida por la señora Elena Ruiz Montoya. Son muy eficientes y discretos. Contáctenla. Quiero que la casa se valore y se ponga en el mercado hoy mismo. Durante la siguiente hora, Miguel Ángel y yo reorganizamos completamente mi estructura financiera. Abrimos cuentas adicionales, configuramos transferencias automáticas, establecimos protocolos de seguridad. Una pregunta más, señor Herrera, le dije antes de marcharnos. Si alguien pregunta por movimientos en mis cuentas, ¿qué información pueden proporcionar? Ninguna, señor Morales.
El secreto bancario es absoluto. Solo usted o personas con poder notarial específico pueden acceder a esa información. Perfecto. Salimos del banco a las 2 de la tarde. Miguel Ángel sugirió almorzar en un restaurante cercano antes de continuar con las gestiones. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras esperábamos que nos sirvieran. Extraño, admití. Hace 5 días era un anciano abandonado en un asilo. Hoy soy más rico que todo el pueblo donde nací. Es surrealista. ¿Ha pensado qué va a hacer con su nueva situación? Oh, sí. He tenido mucho tiempo para pensar durante estos días. Después del almuerzo, nos dirigimos a las oficinas de Inmobiliaria Costa del Sol. Elena Ruiz Montoya era una mujer dinámica de unos 50 años que conocía perfectamente el mercado inmobiliario malagueño. Señor Morales, he estado revisando su propiedad en Cervantes 45. Es una zona muy demandada. Puedo conseguirle 220.000 euros fácilmente. Tal vez 240.000 si esperamos al comprador adecuado. ¿Cuánto tardaría en venderla al mejor precio? Con mi cartera de clientes, máximo 2 semanas. Tengo 3 familias buscando exactamente ese tipo de vivienda en esa zona. Hágalo, pero con una condición. La venta debe ser completamente confidencial hasta el último momento. Nadie debe saber que la casa está en el mercado hasta que tengamos comprador definitivo. Elena me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En el mundo inmobiliario de lujo, la discreción era una virtud valorada. Por supuesto, mantendré absoluta reserva. Firmé los contratos de intermediación y le di una copia de las llaves de mi antigua casa. Era extraño entregarlas. Era como cerrar definitivamente un capítulo de mi vida. A las 5 de la tarde, Miguel Ángel me llevó de vuelta a San Rafael. Durante el trayecto, repasamos todo lo que habíamos logrado en un solo día. Las tarjetas de David y Patricia estaban canceladas. Mi casa estaba oficialmente en venta. Tenía 16 millones de euros completamente disponibles. Nadie en mi familia sabía nada de estos movimientos. ¿Qué sigue ahora?, me preguntó Miguel Ángel antes de despedirnos. Ahora esperamos, respondí. David y Patricia han vivido 5 días creyendo que tienen control total sobre la situación. Muy pronto descubrirán que estaban completamente equivocados. ¿Piensa informarles directamente? No será necesario. Ellos mismos se darán cuenta cuando intenten usar las tarjetas que ya no existen. Regresé a mi habitación en la residencia con una sensación de satisfacción que no había experimentado en años. No era alegría exactamente. Era algo más profundo, la sensación de haber recuperado el control sobre mi propia vida. Esa noche, durante la cena, Pilar notó mi buen humor. Se le ve muy satisfecho, Esteban. ¿Han ido bien las gestiones? Mejor de lo que esperaba, Pilar, mucho mejor. ¿Y ahora qué? Sonreí mientras cortaba mi trozo de merluza. Ahora viene la parte más interesante. La parte donde ciertas personas van a descubrir que subestimaron gravemente al viejo estorbo. No sabía cuándo ocurriría exactamente, pero estaba seguro de una cosa. Muy pronto sonaría mi teléfono, y del otro lado estaría David, completamente desesperado, descubriendo que el mundo que creía controlar se había derrumbado completamente. Y esta vez, yo estaría preparado para esa conversación. Esa noche, después de regresar de las gestiones con Miguel Ángel, no pude conciliar el sueño inmediatamente. Me quedé sentado en la pequeña butaca junto a la ventana de mi habitación, contemplando las luces de Málaga y dejando que los recuerdos fluyeran libremente por mi mente. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo el niño que una vez lloró en mis brazos por una rodilla raspada se había convertido en el hombre que me gritó «Púdrete allí, cabrón», en el día de mi cumpleaños. La respuesta, lo sabía ahora, tenía nombre y apellido: Patricia Vega Romero. Todo comenzó a cambiar cuando David la trajo a casa por primera vez, en octubre de 2018. Él tenía 36 años y acababa de salir de una relación de 5 años que había terminado mal. Patricia tenía 32, era atractiva, trabajaba como administrativa en una empresa de seguros y parecía genuinamente interesada en David. Al principio me cayó bien. Era educada, conversadora y parecía valorar las tradiciones familiares.
Venía a las cenas dominicales, me preguntaba por recetas de cocina de mi difunta esposa Mercedes, incluso me ayudaba a lavar los platos. Pero gradualmente comencé a notar pequeños cambios en la dinámica. En diciembre de 2018, David me comentó que Patricia pensaba que yo trabajaba demasiado para mi edad y que debería considerar jubilarme antes de tiempo. Yo tenía 62 años y llevaba 4 décadas en la misma empresa metalúrgica. No estaba listo para retirarme. «Es solo que se preocupa por ti, papá», me había dicho David. «Dice que te ve muy cansado». En abril de 2019, Patricia comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. «Es muy grande para una sola persona», decía, «y mantener ese jardín debe ser agotador a tu edad, Esteban». Al principio pensé que eran observaciones inocentes. Ahora entendía que estaba plantando semillas. En junio de 2019, cuando cumplí 63 años, Patricia no vino a la celebración. David me explicó que tenía migraña, pero después me enteré por una vecina que la había visto esa misma tarde en el centro comercial perfectamente bien. Fue el primer cumpleaños que pasé prácticamente solo desde la muerte de Mercedes. En agosto de 2019, David me anunció que se iban a casar. Me alegré sinceramente por él, pero Patricia insistió en que la boda fuera íntima, solo testigos. Nada de celebración familiar, nada de fiesta. Cuando sugerí organizar al menos una comida familiar posterior, ella me dijo que preferían mantener las cosas sencillas. Me di cuenta de que me estaba excluyendo sistemáticamente de los momentos importantes de la vida de mi hijo. En noviembre de 2019, les regalé la casa de la calle San Fernando, 28, que había comprado años atrás como inversión. Era una propiedad de 120 metros cuadrados en una zona excelente, valorada en unos 160.000 euros. Se la escrituré a nombre de David como regalo de bodas. Patricia me dio un abrazo y me dijo, «Eres el mejor suegro del mundo, Esteban». Debí haberme dado cuenta de que era la última vez que me hablaría con cariño genuino. Durante 2020, con la pandemia, las visitas se espaciaron. «Es por seguridad», me decía David. «Patricia está muy preocupada por el contagio». Pero yo sabía que era una excusa. Otros vecinos de mi edad recibían visitas de sus familias con las precauciones necesarias. En 2021, cuando me jubilé definitivamente, esperaba que tendríamos más tiempo para estar juntos. En lugar de eso, David comenzó a llegar tarde a las cenas dominicales, a irse temprano, a poner excusas constantes. «Patricia tiene planes», se convirtió en su frase favorita. En febrero de 2022, Patricia comenzó con los comentarios sobre mi salud mental. «¿No te parece que tu padre está un poco despistado últimamente?», le preguntó a David delante de mí, como si yo no estuviera presente. «Ayer se le olvidó cerrar el grifo del jardín», añadió. «Y la semana pasada no se acordaba de dónde había puesto las gafas». Eran cosas normales de la edad, pequeños despistes que todos tenemos. Pero Patricia los catalogaba como síntomas preocupantes. En julio de 2022, descubrí por casualidad que David había puesto mi nombre como titular adicional de varias cuentas bancarias suyas. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era por si necesitamos acceder a tus ahorros para ayudarte con gastos médicos o emergencias. Me pareció lógico en ese momento. Ahora entiendo que era parte de un plan más amplio. Durante los últimos meses de 2022, Patricia intensificó su campaña. Comenzó a mencionar residencias muy buenas que había visitado con amigas. Hablaba de lo bien cuidados que estaban los ancianos en esos lugares, de lo tranquilo que era para las familias saber que sus mayores estaban seguros y atendidos. En enero de 2023, David comenzó a revisar mis finanzas por preocupación. Quería saber cuánto tenía ahorrado, qué propiedades poseía, si tenía seguros de vida. Decía que era para estar preparados ante cualquier eventualidad. Como un idiota, le di toda la información. Pensé que mi hijo se preocupaba por mi bienestar. En octubre de 2023, Patricia comenzó a documentar mis episodios de confusión. Si me equivocaba de fecha o no recordaba inmediatamente el nombre de algún vecino nuevo, ella lo comentaba delante de David,
como si fuera evidencia de deterioro cognitivo. Tu padre está perdiendo facultades, le decía. No es seguro que viva solo. Y David, mi propio hijo, comenzó a asentir. El último mes fue el peor. Patricia convenció a David de que yo representaba un riesgo para mí mismo y para los demás, que podía dejar el gas abierto, caerme en la ducha, perderme en la calle. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones difíciles, le decía. Si le pasa algo estando solo, nunca nos lo perdonaremos. El 10 de marzo, 5 días antes de mi internación, los escuché hablando en la cocina de mi casa. Pensaban que yo estaba durmiendo la siesta, pero sus voces llegaban claramente hasta mi habitación. Ya está todo arreglado, decía Patricia. La plaza en San Rafael está reservada. Los papeles están listos. Solo falta que él firme. ¿Y si se niega?, preguntó David. No se va a negar. Le vamos a explicar que es temporal, solo hasta que encontremos algo mejor. Y si se resiste, ya sabes lo que tiene que hacer. ¿La declaración de incapacidad? Exacto. Tienes toda la documentación necesaria. Sus despistes, sus olvidos, el incidente del grifo. Cualquier juez verá que no está en condiciones de cuidarse solo. ¿Y sus cuentas? Una vez que esté internado podemos tramitar la tutela legal. Entonces tendremos acceso completo a todo. La casa, los ahorros, todo. Esa conversación me destrozó el alma, pero también me abrió los ojos completamente. David y Patricia no estaban preocupados por mi bienestar. Estaban ejecutando un plan cuidadosamente diseñado para tomar control de mi patrimonio. El 15 de marzo, cuando David llegó con los papeles de internación, yo ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Firmé porque entendí que resistirme en ese momento solo habría acelerado la declaración de incapacidad. Pero también firmé porque tenía un presentimiento, una corazonada de que el destino no había terminado conmigo. Y tenía razón. Ahora sentado en mi habitación de San Rafael, con 16 millones de euros en mi cuenta bancaria y las tarjetas de David y Patricia canceladas, entendía que todo había sido parte de un plan más grande. Patricia había orquestado mi caída, pero sin saberlo también había orquestado la suya propia, porque mañana o pasado mañana, cuando intentaran usar esas tarjetas que ya no funcionaban, descubrirían que el viejo estorbo no era tan vulnerable como creían. Y entonces comenzaría mi verdadera partida. El 21 de marzo, exactamente 6 días después de mi internación forzosa, desperté con una sensación de expectativa que no había experimentado en años. Sabía que ese día, o muy pronto, David y Patricia descubrirían que su plan perfecto tenía una falla fundamental. Habían subestimado completamente a su víctima. Durante el desayuno, Pilar me comentó que parecía diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté, untando mantequilla en mi tostada. No sabría explicarlo, como si estuviera esperando algo bueno. Tal vez sea porque finalmente estoy empezando a aceptar mi nueva situación, mentí diplomáticamente. La verdad era que no podía esperar a que sonara mi teléfono. No tuve que esperar mucho. Mientras David y Patricia iniciaban su rutina matutina en la casa que yo les había regalado, en algún lugar de Málaga estaba a punto de comenzar una secuencia de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Según supe después, todo comenzó a las 10:30 de la mañana. Patricia había decidido comprarse un vestido nuevo para una cena de empresa. Se dirigió a Zara, una de sus tiendas favoritas en el centro comercial Larios Centro. Escogió un vestido negro de 79 euros y unos zapatos de 65 euros. Total, 144 euros. Al llegar a la caja, presentó confiadamente la tarjeta adicional de mi cuenta, la que había estado usando durante los últimos 2 años para sus caprichos personales. «Lo siento, señora», le dijo la cajera después de pasar la tarjeta por el terminal. «La tarjeta ha sido rechazada». «Debe ser un error», respondió Patricia sin inmutarse. «Intente de nuevo, por favor». Segunda pasada, mismo resultado, operación denegada. «¿Puede intentar con otro terminal?», insistió Patricia, comenzando a sentir la primera punzada de inquietud. La cajera, una chica joven muy profesional, probó en otro terminal. El resultado fue idéntico. «Señora,
Parece que hay un problema con la tarjeta. ¿Tiene otra forma de pago? Patricia sacó su propia tarjeta de débito, la de su cuenta personal donde tenía apenas 320 euros. Pagó las compras, pero salió de la tienda con una preocupación creciente. Inmediatamente llamó a David, que estaba en su oficina en la empresa de ingeniería donde trabajaba. David, hay un problema con la tarjeta de tu padre. No me ha funcionado en Zara. ¿Estás segura de que la has usado bien? Por favor, llevo 2 años usándola sin problemas, algo pasa. David, que hasta ese momento había estado concentrado en unos planos arquitectónicos, sintió el primer indicio de alarma. Déjame llamar al banco. Te llamo en 5 minutos. David marcó el número de atención al cliente del Santander. Después de navegar por el menú automático y esperar en cola durante varios minutos, finalmente consiguió hablar con un operador. Buenos días, soy David Morales Jiménez. Necesito información sobre una tarjeta adicional asociada a la cuenta de mi padre, Esteban Morales Castillo. Un momento, por favor. ¿Puede proporcionarme el número de la tarjeta? David dio el número que se sabía de memoria. Señor Morales, esa tarjeta fue cancelada ayer por orden del titular principal de la cuenta. El mundo se detuvo para David. ¿Cancelada? ¿Está seguro? Completamente seguro. La cancelación se efectuó ayer 20 de marzo a las 12:15 horas y es irreversible. Pero, ¿mi padre pidió la cancelación? ¿Habló directamente con ustedes? No puedo proporcionarle más detalles, señor. Solo puedo confirmar que la tarjeta fue cancelada por solicitud del titular de la cuenta. David colgó con las manos temblando. Inmediatamente llamó a Patricia. La han cancelado. Mi padre canceló tu tarjeta ayer. ¿Cómo va a cancelar nada desde el asilo, si está internado? No lo sé, pero el banco lo confirma. Prueba con tu tarjeta, a ver si es solo la mía o... David salió corriendo hacia el Starbucks que había en la planta baja de su edificio de oficinas. Pidió un café con leche, 350 euros, e intentó pagar con su tarjeta adicional. Disculpe, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada, le informó el barista. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su tarjeta tampoco funcionaba. Regresó a su oficina y llamó inmediatamente a Patricia. Mi tarjeta también está cancelada. Eso es imposible. ¿Cómo va a cancelar las tarjetas desde un asilo? No lo sé, pero están canceladas, las dos. Patricia, que había regresado a casa después de sus compras fallidas, comenzó a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando. Tu padre es un anciano internado en una residencia. ¿Cómo va a hacer movimientos bancarios? Tiene que haber salido, o alguien le está ayudando. ¿Quién? Si no tiene amigos, su única familia somos nosotros. David se pasó las manos por el pelo, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando se sentía sobrepasado por las circunstancias. Tengo que ir al banco. Esto tiene que ser un malentendido. Sí, ve, y después vamos al asilo. Tenemos que hablar con tu padre. David salió de su oficina sin avisar a nadie y se dirigió directamente a la sucursal del Santander, donde yo había estado el día anterior. Llegó nervioso, sudoroso y visiblemente alterado. Necesito hablar con alguien urgentemente sobre las cuentas de mi padre, le dijo a la recepcionista. ¿Tiene cita previa? No, pero es una emergencia. Las tarjetas han sido canceladas sin explicación. La recepcionista consultó su pantalla. El señor Joaquín Herrera, nuestro director, puede atenderle en unos minutos. 20 minutos después, David estaba sentado frente al mismo escritorio donde yo había reorganizado mi vida financiera el día anterior. Señor Morales, entiendo su preocupación, comenzó Joaquín con diplomacia profesional. Pero debo informarle que su padre canceló personalmente todas las tarjetas adicionales ayer por la mañana. ¿Personalmente? ¿Estuvo aquí? Sí, acompañado de su abogado. Todo se hizo siguiendo los protocolos establecidos. ¿Su abogado? ¿Qué abogado? No puedo proporcionarle esa información, pero puedo confirmarle que todas las operaciones fueron legítimas y ejecutadas por el titular de la cuenta. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Puedo hablar con mi padre, llamarle? Señor Morales,
Su padre no me ha autorizado a facilitarle ningún contacto directo. Si desea comunicarse con él, deberá hacerlo por sus propios medios. Pero yo soy su hijo. Lo entiendo, pero el secreto bancario es absoluto. Solo puedo tratar estos temas directamente con el titular de las cuentas. David salió del banco completamente descolocado. Durante toda su vida adulta, había dado por sentado que tenía acceso a los recursos de su padre. La tarjeta adicional no era solo una comodidad, era parte integral de su presupuesto familiar. Patricia y él habían calculado sus gastos contando con esos 1,000 euros mensuales que gastaban en la tarjeta de su padre. Compras del supermercado, gasolina, ropa, cenas fuera, todo había estado cubierto por el viejo generoso que ahora resultaba no ser tan generoso. Cuando llegó a casa, Patricia le esperaba en la puerta. ¿Qué te han dicho? Que mi padre estuvo ayer en el banco con un abogado y canceló las tarjetas personalmente. ¿Un abogado? ¿Tu padre tiene abogado? Eso parece. Patricia se dejó caer en el sofá del salón. Por primera vez desde que la conocía, David la vio genuinamente asustada. David, nosotros gastamos casi 1,000 euros al mes en esa tarjeta. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero ahora? Era una pregunta para la que David no tenía respuesta. Su sueldo como ingeniero junior era de 1,800 euros netos al mes. El sueldo de Patricia como administrativa era de 1,200 euros. Entre los dos ganaban 3,000 euros, pero sus gastos mensuales ascendían a 400 euros contando con la tarjeta de su padre. De repente, tenían un déficit de 400 euros mensuales. Tenemos que ir a hablar con él, decidió Patricia. Ahora mismo. Esto es una locura. ¿Crees que nos recibirá? Claro que nos recibirá, somos su familia, y además tiene que explicarnos qué está pasando. Ninguno de los dos podía imaginar que yo, sentado tranquilamente en el jardín de San Rafael, había estado esperando exactamente esta reacción. El primer dominó había caído. El resto seguiría muy pronto. Mientras yo disfrutaba tranquilamente de mi almuerzo en San Rafael, a 15 kilómetros de distancia, en la casa que les había regalado, David y Patricia vivían su primera crisis matrimonial real. No me puedo creer que no se te haya ocurrido preguntarle a tu padre sobre sus finanzas antes de internarlo, gritaba Patricia, paseando nerviosamente por el salón. ¿Cómo iba a saber que tenía un abogado? Nunca mencionó nada de eso, respondió David hundido en el sofá. Pues deberías saberlo, es tu padre. La tensión que se había estado acumulando durante años finalmente explotó. Patricia llevaba 4 años construyendo una vida basada en la generosidad económica de su suegro, y ahora esa seguridad había desaparecido de la noche a la mañana. A ver, vamos a hacer cálculos, dijo Patricia, sacando su móvil para usar la calculadora. Tu sueldo, 1,800. El mío, 1,200. Total, 3,000 euros al mes. Ya lo sé, Patricia, no hace falta que... Sí hace falta, le cortó. Hipoteca de esta casa, 850 euros. Gastos comunes, 120. Luz y gas, 180. Seguros del coche, 90. Gasolina, 200. Supermercado, 400. Internet y móviles, 80. Gimnasio, 120. Comidas fuera y ocio, 300. David la escuchaba en silencio, sabiendo exactamente a dónde llevaba el cálculo. Gastos fijos básicos, pero eso sin contar ropa, imprevistos, regalos, vacaciones. Con todo gastamos mínimo 2,800 euros al mes. O sea que nos quedan 200 euros para emergencias, murmuró David. Exacto, 200 euros. Y eso sin la ropa que nos comprábamos, sin las cenas en restaurantes decentes, sin las escapadas de fin de semana. Patricia se dejó caer en una butaca, con la cabeza entre las manos. David, llevamos 4 años viviendo por encima de nuestras posibilidades gracias a tu padre. Y ahora tendremos que ajustarnos a nuestros ingresos reales, terminó David. No, explotó Patricia, levantándose de nuevo. No voy a renunciar a mi nivel de vida por los caprichos de un anciano resentido. Esa palabra, anciano resentido,
resonó en el silencio que siguió. Era la primera vez que Patricia mostraba abiertamente su desprecio hacia mí delante de David. Patricia, es mi padre. Tu padre nos está castigando. ¿No lo ves? Está enfadado porque lo internamos y nos está haciendo pagar por ello. David se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la casa de enfrente, donde vivía una familia normal que se las arreglaba con 2 sueldos normales sin ayuda externa. Tal vez tenga derecho a estar enfadado, dijo en voz baja. ¿Perdón? Patricia no podía creer lo que estaba escuchando. Digo que tal vez tenga razón para estar molesto. Lo internamos en su cumpleaños, Patricia. En su cumpleaños. Lo internamos porque era necesario. Estaba perdiendo facultades. ¿De verdad? David se giró para mirarla. ¿O era lo que nosotros queríamos creer porque nos convenía? Patricia se quedó callada unos segundos, procesando la implicación de lo que su marido acababa de decir. No me puedo creer que me digas eso. Después de todo lo que hemos planificado, después de todos los sacrificios que he hecho por esta familia. ¿Qué sacrificios, Patricia? Si has estado viviendo como una reina gracias al dinero de mi padre. Era la primera vez en 4 años que David le hablaba con esa dureza. La primera vez que cuestionaba abiertamente sus motivaciones. Muy bien, dijo Patricia con voz fría. Está claro dónde están tus prioridades. Se dirigió hacia el dormitorio y David la siguió. ¿Qué haces? Preparar una maleta. Me voy a casa de mi hermana hasta que decidas si quieres ser mi marido o el hijo obediente de tu padre. Patricia, no dramatices. ¿Dramatizar? David, en este momento no sabemos si tendremos dinero suficiente para pagar la hipoteca el mes que viene. Eso no es dramatizar, es realidad. Mientras Patricia metía ropa en una maleta con gestos bruscos, David sintió por primera vez el peso real de las decisiones que habían tomado juntos. ¿Sabes lo que me molesta más?, continuó Patricia sin dejar de hacer la maleta. Que tu padre nos esté manipulando desde un asilo. Un anciano que debería estar agradecido porque nos hicimos cargo de él, nos está chantajeando emocionalmente. A lo mejor no nos hicimos cargo de él, Patricia. A lo mejor nos deshicimos de él. Patricia se detuvo y le lanzó una mirada que podría haber congelado el Mediterráneo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vete corriendo con tu papito. Seguramente os merecéis el uno al otro. Cerró la maleta de un tirón y se dirigió hacia la puerta. ¿Dónde vas? Ya te lo he dicho. A casa de mi hermana. Cuando decidas cuál es tu prioridad, me llamas. Patricia, no puedes irte ahora. Tenemos que solucionar esto juntos. Juntos. Se giró desde la puerta de entrada. David, llevamos 6 días sin saber nada de tu padre. ¿Has intentado llamarle siquiera? David se quedó callado. Era verdad. En 6 días no había intentado contactar conmigo ni una sola vez. Exacto, continuó Patricia. Lo internaste y te olvidaste de él, y ahora que te ha cortado el grifo del dinero, de repente te acuerdas de que tienes padre. No es eso. Sí es eso, y lo sabes. Patricia salió de casa dando un portazo que resonó por todo el barrio. David se quedó solo en el salón, rodeado por el silencio y por la comprensión gradual de que su vida perfectamente planificada se estaba desmoronando. Se sirvió una cerveza de la nevera y se sentó en el sofá, con el móvil en las manos. Marcó mi número 3 veces, pero colgó antes de que sonara. No sabía qué decirme. A las 6 de la tarde sonó su teléfono. Era Patricia. David, ¿has llamado a tu padre? No. ¿Por qué no? Porque no sé qué decirle. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. David, necesito que entiendas algo. Yo no me casé para vivir con 200 euros de margen mensual. No me casé para renunciar al gimnasio, a la ropa decente, a las vacaciones. Lo sé. Si no solucionas esto con tu padre, si no recuperas el acceso a esas cuentas, yo no puedo seguir adelante con este matrimonio. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy siendo honesta. Yo tengo 38 años, David. Puedo rehacer mi vida. Pero no voy a quedarme en un matrimonio donde tenga que elegir entre pagar la luz o comprarme unos zapatos. David cerró los ojos. En 4 años de matrimonio, nunca había visto a Patricia tan calculadora, tan fría. ¿Y si mi padre no quiere hablar conmigo?
Entonces tendrás que esforzarte más, pedirle perdón, prometerle lo que haga falta, hacer que recupere la confianza. ¿Y si no funciona? Entonces cada uno seguirá su camino. Patricia colgó, dejando a David con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras yo disfrutaba de una cena tranquila en San Rafael, comentando con Pilar las noticias del telediario, David no pegó ojo. Se quedó despierto, repasando los últimos 4 años de su vida, comenzando a entender que tal vez había estado viviendo una mentira. A las 3 de la madrugada tomó una decisión. Tenía que hablar conmigo, tenía que intentar arreglar las cosas. No sabía que yo llevaba días esperando exactamente esa decisión. Y tampoco sabía que cuando finalmente se decidiera a llamarme, iba a descubrir que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba, porque al día siguiente, Elena Ruiz Montoya me iba a dar una noticia que cambiaría completamente las reglas del juego. El 22 de marzo amaneció gris y lluvioso en Málaga. Yo estaba desayunando tranquilamente en el comedor de San Rafael cuando sonó mi teléfono móvil. Era Elena Ruiz Montoya, de la inmobiliaria. Buenos días, señor Morales. Tengo excelentes noticias. Hemos encontrado comprador para su propiedad. Me levanté de la mesa y salí al pasillo para hablar con más privacidad. ¿Tan rápido? Sí, es una familia joven que llevaba meses buscando exactamente ese tipo de vivienda en esa zona. Están dispuestos a pagar 235.000 euros, 5.000 más de lo que esperábamos. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Cuándo se puede cerrar la operación? Si todo va bien, podríamos firmar la escritura la próxima semana. Pero necesito que venga a la oficina para revisar algunos documentos. Estaré allí esta tarde a las 5. Colgué con una sonrisa. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, David se despertaba solo en la casa que yo les había regalado, después de una noche de insomnio total. Patricia no había vuelto, y la ausencia de su mujer le hacía más consciente de la gravedad de la situación. Se duchó, se vistió y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras esperaba a que la cafetera terminara, contempló las facturas acumuladas sobre la encimera. Luz, gas, teléfono, seguro del coche, todo esperando ser pagado con dinero que ya no sabía si tendrían. A las 9 de la mañana finalmente se armó de valor y marcó mi número. El teléfono sonó 4 veces antes de que yo respondiera. Sí, papá, soy David. Hubo un silencio largo. Yo esperé sin decir nada, dejando que el peso de la situación cayera sobre él. Papá, necesitamos hablar. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Sobre las tarjetas, sobre lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado, David? Mi tono era frío, neutro. No daba pistas sobre mi estado emocional. Las tarjetas no funcionan. Patricia intentó usar la suya ayer y nos dijeron en el banco que las habías cancelado. Es correcto. Papá, no entiendo por qué. ¿No lo entiendes? Por primera vez dejé que un toque de dureza coloreara mi voz. ¿De verdad no lo entiendes? David tragó saliva audiblemente. Si es por la residencia, podemos hablar. Podemos buscar alternativas. ¿Alternativas? David, tú mismo dijiste que debía pudrirme allí. ¿Recuerdas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá, yo estaba nervioso. No quería decir eso. ¿Nervioso? ¿Por qué? ¿Por internar a tu padre en su cumpleaños? ¿Por quitarle su casa, su dignidad, su autonomía? No fue así. ¿No? Entonces explícame cómo fue. David se pasó la mano libre por el pelo, ese gesto nervioso que hacía desde niño. Estábamos preocupados por ti, los despistes, las cosas que se te olvidaban. Ah, los despistes. Cuéntame, David, ¿cuál fue el peor despiste que tuve? El grifo del jardín. Lo dejaste abierto. Una vez. Una sola vez en 68 años de vida. ¿Y eso justificaba internarme? No solo eso, también estaba lo de las llaves y... ¿Las llaves que encontré 5 minutos después en el bolsillo de mi chaqueta? David se dio cuenta de que cada ejemplo que daba sonaba más ridículo que el anterior.
Patricia decía que... Patricia. Mi voz se volvió aún más fría. ¿Sabes lo que es interesante, David? Que todos mis supuestos problemas de memoria empezaran a ser preocupantes justo cuando Patricia comenzó a documentarlos. ¿Qué quieres decir? Que durante 70 años de vida nunca tuve problemas de memoria. Pero en los últimos 2 años, casualmente, cada pequeño despiste se convirtió en evidencia de deterioro cognitivo. ¿No te parece curioso? David comenzó a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez, estaba viendo la situación desde mi perspectiva. Papá, aunque hubiéramos cometido un error, ¿por qué cancelar las tarjetas? ¿Por qué castigarnos así? ¿Castigaros? Me eché a reír, pero no era una risa alegre. David, esas tarjetas eran una cortesía que yo os hacía, un regalo. Cuando tú me dijiste que me pudriera en el asilo, entendí que ya no querías cortesías de tu parte. Pero papá, nosotros contábamos con ese dinero. Nuestros gastos... Vuestros gastos. David, ¿cuánto gastabais al mes en mi tarjeta? David dudó antes de responder. No llevo la cuenta exacta. Yo sí. 940 euros de media mensual durante los últimos 2 años. Patricia se compró ropa por valor de 2.300 euros el año pasado. Cenasteis fuera 76 veces. Os fuisteis de fin de semana romántico 8 veces. Todo con mi dinero. La precisión de los datos dejó a David sin habla. Y mientras tanto, continué, vuestras visitas se espaciaron. Las cenas familiares se acortaron. Las excusas se multiplicaron. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste te quiero, papá? Yo. El 3 de febrero de 2019. Hace más de 5 años, David. Papá, por favor, si hay alguna forma de arreglar esto... ¿Arreglar qué? ¿Mi situación o vuestra economía? Las 2 cosas. Qué conveniente. Cuando necesitáis mi dinero, de repente os preocupa mi bienestar. David sintió que estaba perdiendo la batalla, pero tenía que intentarlo. Papá, ¿podemos vernos? ¿Puedo ir a la residencia? ¿Para qué? Para hablar cara a cara, para explicarte nuestra perspectiva, para pedirte perdón si es necesario. Hubo una pausa larga. Yo sabía que David estaba desesperado, y esa desesperación era exactamente lo que había estado esperando. David, tengo una pregunta muy simple para ti, la que quieras. Si mañana me muriera, ¿qué sentirías? ¿Tristeza por perder a tu padre o alivio por no tener que mantenerme más? Papá, ¿cómo me puedes preguntar eso? Responde. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Tristeza, dijo finalmente con voz quebrada. Mucha tristeza. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Entonces explícame por qué en los 6 días que llevo aquí no me has llamado ni una sola vez hasta que descubriste que las tarjetas no funcionaban. David no tenía respuesta para eso. Papá, te juro que... No jures nada, David. Los juramentos se los reservas para tu esposa, hablando de la cual, ¿dónde está Patricia? Se ha ido a casa de su hermana. ¿Por qué? Porque está disgustada por el tema de las tarjetas. ¡Qué sorpresa! Patricia disgustada porque se acabó el dinero gratis. No es solo eso. ¿No? ¿Entonces qué es? David no supo qué responder, porque en el fondo sabía que sí era exactamente eso. David, déjame hacerte otra pregunta. Si yo no hubiera tenido dinero, si hubiera sido un pensionista normal con una pensión de 600 euros al mes, Patricia habría insistido tanto en internarme. La pregunta fue como una bofetada, porque David sabía, en lo más profundo de su corazón, cuál era la respuesta. Papá, por favor, dime qué puedo hacer para arreglar esto. Nada, David. Nada, nada. Las tarjetas están canceladas para siempre. Y en cuanto a vernos, no estoy preparado para eso todavía. ¿Cuándo lo estarás? No lo sé. Tal vez nunca. Papá, por favor. David, durante 42 años fui tu padre antes que nada. Sacrifiqué mis necesidades por las tuyas, mis deseos por los tuyos, mi futuro por el tuyo. Y cuando llegó el momento en que necesitaba que fueras mi hijo, me abandonaste como a un perro viejo. No fue así. Sí fue así. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión.
¿Qué quieres decir? Que se acabó, David. Se acabó el dinero, se acabó el apoyo, se acabó todo. A partir de ahora, arreglátela solo. Papá, mis tarjetas no funcionan. Era exactamente la frase que había estado esperando escuchar. La confirmación de que su desesperación era completa. Lo sé, respondí con calma absoluta. Y así seguirán. Y colgué. Al otro lado de la línea, David se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba estar completamente solo. Y también entendió que había subestimado gravemente al hombre que le había dado la vida, pero ya era demasiado tarde para rectificar. Después de colgar la conversación con David, me quedé sentado en el jardín de San Rafael durante largo rato, contemplando las nubes grises que se acumulaban sobre Málaga. No sentía satisfacción por haber sido duro con mi hijo, pero sabía que era necesario. Durante demasiados años, había sido demasiado permisivo, demasiado generoso, demasiado ciego ante las verdaderas intenciones de quienes me rodeaban. A las 5 de la tarde, tal como había quedado, salí de la residencia para reunirme con Elena en la inmobiliaria. Miguel Ángel había enviado un coche para recogerme, un detalle que agradecí considerando la lluvia persistente. «Señor Morales», me saludó Elena con una sonrisa profesional. «Todo está listo para proceder con la venta. Los compradores, los señores Jiménez Castillo, están muy entusiasmados con la propiedad». Mientras revisábamos los documentos de compraventa, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. La casa donde había criado a David, donde le había enseñado a caminar, donde habíamos celebrado todos sus cumpleaños infantiles, ahora se vendía a una familia que sabría valorarla. «La firma de escrituras será el próximo viernes 29 de marzo», me informó Elena. «¿Le parece bien? Perfecto». Regresé a San Rafael con los documentos firmados y una sensación extraña de liberación. Estaba cerrando capítulos de mi vida que pensé que nunca cerraría. Mientras tanto, David vivía las horas más angustiosas de su matrimonio. Después de nuestra conversación telefónica, había intentado llamar a Patricia durante toda la tarde, pero ella no respondía. Finalmente, a las 7 de la noche, Patricia le devolvió la llamada. «¿Has hablado con tu padre?», fue lo primero que le preguntó sin saludos ni preámbulos. «Sí». «¿Y?» «No quiere vernos. Dice que las tarjetas están canceladas para siempre, que tenemos que arreglárnoslas solos a partir de ahora». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «David, ¿te das cuenta de lo que esto significa?». «Sí, que tendremos que ajustar nuestros gastos y...». «No», le cortó Patricia. «Significa que tu padre nos está chantajeando emocionalmente desde un asilo. ¿No lo ves? A lo mejor tiene razón para estar enfadado. David, despierta. Tu padre es un manipulador. Nos está castigando porque no aceptó ir al asilo voluntariamente. Es un comportamiento infantil e inaceptable». David se frotó los ojos, cansado de toda la situación. «¿Qué quieres que haga, Patricia?». «Que vayas allí, que no aceptes un no por respuesta, que hables con la directora, con los cuidadores, con quien haga falta. Tu padre está en una residencia, no en una fortaleza inexpugnable. Me ha dicho claramente que no quiere verme. ¿Y qué? Es tu padre. Tienes derecho a verle». Patricia tenía razón en algo. Yo no podía impedir legalmente que David me visitara en San Rafael, pero también tenía derecho a negarme a hablar con él. «Además», continuó Patricia, «tenemos que averiguar qué más está tramando. Lo de las tarjetas es solo el principio. Si tiene un abogado, como dice el banco, puede estar planeando cambios mucho más graves». Esa observación era más astuta de lo que David esperaba de su esposa. «¿Qué tipo de cambios?». «Testamentos, David. Herencias. ¿Has pensado en eso?». No, David no había pensado en eso. Había dado por sentado que algún día heredaría mis propiedades y mis ahorros. Nunca se le había ocurrido que yo pudiera cambiar mis disposiciones testamentarias. «Tienes que ir mañana», insistió Patricia. «Y tienes que conseguir que te escuche. Nuestro futuro depende de ello». Al día siguiente, 23 de marzo, David se presentó en San Rafael a las 10 de la mañana. Llegó nervioso, sudoroso y con aspecto de no haber dormido bien.
Buenos días, le dijo a la recepcionista. Soy David Morales, hijo de Esteban Morales. Me gustaría ver a mi padre. Un momento, por favor. La recepcionista consultó su ordenador y después descolgó el teléfono interno. Señor Morales, está aquí su hijo David, quiere verle. Entiendo, sí, se lo comunico. Colgó y se dirigió a David con expresión incómoda. Lo siento, señor Morales, pero su padre ha pedido que le transmita que no desea recibir visitas en este momento. ¿Cómo que no desea? Soy su hijo. Lo entiendo, señor, pero los residentes tienen derecho a decidir a quién quieren ver y a quién no. ¿Puedo hablar con la directora? Por supuesto. La señora Vázquez estará libre en unos minutos. David esperó en el vestíbulo, observando el ir y venir de residentes, familiares y cuidadores. Era la primera vez que estaba realmente dentro de San Rafael y tuvo que admitir que las instalaciones eran mucho mejores de lo que había imaginado. Doña Carmen Vázquez lo recibió en su despacho con cortesía profesional. Señor Morales, entiendo su preocupación. Es natural que quiera ver a su padre. Entonces no entiendo por qué me niega las visitas. Su padre está pasando por un periodo de adaptación complejo. A veces, los residentes necesitan tiempo para procesar los cambios en sus vidas. ¿Pero está bien? ¿Está cuerdo? Carmen me miró con una expresión que David no supo interpretar. Su padre está perfectamente lúcido, señor Morales. De hecho, es uno de nuestros residentes más activos intelectualmente. Lee, participa en las actividades, mantiene conversaciones muy interesantes con otros huéspedes. Entonces, ¿por qué no quiere verme? Eso es algo que tendrá que preguntarle a él directamente, pero solo cuando él esté preparado para esa conversación. David salió de San Rafael frustrado y sin respuestas. Durante el trayecto de vuelta a casa, llamó a Patricia. No ha querido verme. La directora dice que está bien, que está lúcido, pero que necesita tiempo. ¿Tiempo para qué? Para procesar los cambios, dice. ¡Qué tontería! David, tu padre nos está manipulando. Está jugando con nosotros. A lo mejor no, Patricia. A lo mejor realmente está dolido. Claro que está dolido, pero no tiene derecho a hacernos esto. Esa tarde, Patricia tomó la iniciativa. Sin decírselo a David, se dirigió ella misma a San Rafael. Buenos días, soy Patricia Vega, nuera del señor Esteban Morales. Me gustaría verle. La misma recepcionista consultó conmigo por teléfono interno. ¿Su nuera Patricia? Sí, señor. Entiendo. Se lo diré. Lo siento, señora, pero el señor Morales no desea recibir visitas. ¿Le ha dicho específicamente que no quiere verme a mí? La recepcionista dudó un momento. Ha dicho que no quiere ver a ningún miembro de su familia. Patricia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era la primera vez en 4 años que alguien la rechazaba tan categóricamente. ¿Puedo dejarle un mensaje? Por supuesto. Patricia sacó un papel de su bolso y escribió rápidamente. Esteban, soy Patricia. Entiendo que estés enfadado, pero esto está destruyendo a David. Por favor, al menos habla con él. Podemos solucionar todo esto si nos das una oportunidad. No queremos tu dinero. Solo queremos que seas parte de nuestra familia otra vez. Era mentira, por supuesto. Sí querían mi dinero, pero Patricia era lo suficientemente inteligente para saber que no podía escribir eso en una nota. Esa noche, yo leí la nota en mi habitación. Las palabras de Patricia me resultaron huecas, calculadas, falsas. Especialmente la frase «no queremos tu dinero». Si no querían mi dinero, ¿por qué la primera reacción de David había sido quejarse de que las tarjetas no funcionaban? Decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi plan. Al día siguiente, 24 de marzo, le pedí a doña Carmen que llamara a David y le dijera que estaría dispuesto a verle, pero solo a él, y solo durante 30 minutos. David llegó a las 4 de la tarde, puntual y visiblemente nervioso. Nos reunimos en la sala de visitas, sentados frente a frente con una mesa de centro entre nosotros. «Papá», comenzó, «antes que nada quiero pedirte perdón». «¿Por qué exactamente?» «Por cómo manejamos la situación del asilo, por las cosas que dije, por no haberte llamado antes». Continúa. «Tienes razón en estar enfadado, lo hicimos mal. Deberíamos haber hablado contigo, buscar alternativas, no haberte impuesto esta decisión».
¿Y por qué no lo hicisteis? David bajó la mirada. Porque Patricia decía que era lo mejor para ti. ¿Y tú qué pensabas? Yo no sabía qué pensar. Estaba preocupado por ti, pero también confundido. David, déjame hacerte una pregunta muy directa. Si yo hubiera sido un padre pobre, sin ahorros, sin propiedades, sin posibilidad de daros dinero cada mes, ¿habríais estado tan preocupados por mi bienestar? La pregunta flotó en el aire como un veneno lento. Por supuesto que sí, respondió David, pero su voz sonó poco convincente incluso a sus propios oídos. ¿Estás seguro? Papá, eres mi padre. Siempre me habría preocupado por ti. Entonces, explícame por qué vuestras visitas disminuyeron cuando empezasteis a usar mis tarjetas regularmente. David no tenía respuesta para eso, porque no había respuesta posible. Papá, sé que hemos cometido errores, pero podemos corregirlos. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? Sacándote de aquí, buscándote un piso cerca de nosotros, volviendo a las cenas familiares. ¿Y las tarjetas? David dudó antes de responder. Eso es secundario. ¿Secundario? Entonces no hay problema en que sigan canceladas. Bueno, no es que no haya problema, sino que... David, dime la verdad. ¿Viniste aquí porque me echas de menos o porque necesitas que reactive las tarjetas? Fue la pregunta más dura que le había hecho en toda su vida. Y ambos sabíamos cuál era la respuesta real. El silencio que siguió fue mi respuesta. Me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta. Papá, por favor. Los 30 minutos han terminado, David, y esta conversación también. Lo dejé allí sentado, con lágrimas en los ojos y la comprensión gradual de que había perdido mucho más que el acceso a mis cuentas bancarias. Había perdido a su padre para siempre. El 29 de marzo, exactamente 2 semanas después de mi internación forzosa, se produjo el momento que cambiaría definitivamente el equilibrio de poder entre David y yo. Esa mañana, mientras firmaba la escritura de venta de mi casa en las oficinas de Elena Ruiz Montoya, David descubría por casualidad una información que lo dejaría completamente devastado. Todo comenzó cuando David, desesperado por encontrar alguna forma de contactar conmigo, decidió pasar por mi antigua casa. Quería recoger algunos objetos personales míos, pensando que tal vez le servirían como excusa para iniciar una conversación. Al llegar a la calle Cervantes 45, se encontró con algo que no esperaba. Una familia desconocida descargando cajas de mudanza. «Disculpen», les dijo al matrimonio joven que dirigía la operación. «Creo que se han equivocado de dirección. Esta es la casa de mi padre». El hombre, de unos 35 años, lo miró con extrañeza. «No hay error. Acabamos de comprar esta propiedad. Firmamos ayer». David sintió como si le hubieran vaciado el estómago de un puñetazo. ¿Compraron? ¿A quién? Al señor Esteban Morales Castillo. Un anciano muy amable, por cierto, nos explicó que se mudaba a una residencia y ya no necesitaba la casa. Ese es mi padre. La mujer, que había estado supervisando a los operarios de mudanza, se acercó con gesto comprensivo. «Ah, usted debe ser David. Su padre nos habló de usted. Dijo que tenía un hijo que vivía en Málaga». «¿Les habló de mí?» «Sí, pero parecía triste cuando lo mencionó». David se apoyó contra su coche, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Su padre había vendido la casa donde había crecido, donde habían vivido tantos momentos juntos, donde estaban enterrados los recuerdos de su madre. ¿Cuándo se cerró la venta?», logró preguntar. «Ayer por la tarde. Su padre estuvo muy eficiente con todos los trámites». David regresó a su casa en estado de shock. Durante todo el trayecto, intentó procesar lo que acababa de descubrir. No solo había vendido mi casa sin consultarle, sino que lo había hecho con una rapidez que sugería planificación previa. Cuando llegó, Patricia ya estaba allí. Había regresado de casa de su hermana esa misma mañana, esperando noticias positivas sobre mi reconciliación con David. «¿Qué tal ha ido la gestión con tu padre?», le preguntó en cuanto lo vio entrar. David se dejó caer pesadamente en el sofá. «¿Ha vendido la casa?» «¿Qué casa?» «Su casa,
La casa donde me crié, la ha vendido. Patricia se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Cómo que la ha vendido? ¿Desde el asilo? No desde el asilo. Ayer estuvo en la notaría firmando la escritura. Los nuevos propietarios ya se están mudando. Eso es imposible. ¿Cómo va a hacer operaciones inmobiliarias estando internado? Pues las está haciendo. Y no solo eso, Patricia. Ha tenido que planificar todo esto desde antes de que lo internáramos. No se organiza la venta de una casa en 2 semanas. Patricia comenzó a pasear por el salón como hacía siempre que estaba nerviosa. David, esto es muy grave. Tu padre nos está enviando un mensaje muy claro. ¿Qué mensaje? Que está dispuesto a deshacerse de todo antes de dárnoslo a nosotros. La implicación era aterradora. Si yo estaba vendiendo propiedades, ¿qué más estaría haciendo con mi patrimonio? Tengo que llamarle, decidió David. Tengo que preguntarle directamente qué está pasando. Marcó mi número con manos temblorosas. Esta vez respondí al primer tono. Sí. Papá, soy David. Acabo de pasar por tu casa. ¿Ah, sí? ¿Has conocido a los nuevos propietarios? Son una pareja encantadora. ¿Por qué la vendiste? ¿Por qué no iba a venderla? Ya no la necesito. Pero era la casa donde crecí, donde vivió mamá. Y ahora va a ser la casa donde crezcan otros niños. Me parece apropiado. David respiró profundo, intentando mantener la calma. Papá, necesito entender qué está pasando. Primero las tarjetas, ahora la casa. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más voy a hacer con qué, David? Con tus cosas, con tus propiedades. Ah, te refieres a mi patrimonio. Te preocupa mi patrimonio. ¿Me preocupas tú? No, David. Te preocupa lo que puedas heredar. O mejor dicho, lo que puedas no heredar. El silencio que siguió fue devastador. ¿Vas a cambiar el testamento?, preguntó David con voz apenas audible. ¿Por qué me preguntas eso? Porque necesito saberlo. ¿Por qué necesitas saberlo? Porque soy tu hijo. ¿Y eso te da derechos sobre mi dinero? No es por el dinero, ¿no? Entonces no debería importarte lo que haga con mis bienes. David se dio cuenta de que cada respuesta que daba lo hundía más. Papá, por favor, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Mi situación o tus finanzas? Tu situación. Mi situación está perfectamente arreglada, David. Vivo en una residencia excelente, con todas mis necesidades cubiertas, rodeado de personas que me tratan con respeto. Pero estás internado. Estoy viviendo donde tú decidiste que debía vivir. ¿No era esto lo que querías? No, no era esto lo que queríamos. Ah, ¿no? Entonces explícame exactamente qué era lo que queríais. David se encontró atrapado en una contradicción imposible. Queríamos que estuvieras seguro. ¿Seguro de qué? De los riesgos de vivir solo. ¿Qué riesgos, David? ¿El riesgo de que me cayera y no pudiera pedir ayuda? ¿El riesgo de que olvidara cerrar el gas? ¿O el riesgo de que viviera demasiados años y gastara demasiado dinero en cuidarme? Papá, respóndeme, David. ¿Cuál era exactamente el riesgo que más os preocupaba? David no pudo responder, porque ambos sabíamos cuál había sido el verdadero riesgo: que yo viviera demasiado tiempo y consumiera recursos que ellos ya consideraban suyos. Te voy a contar algo, David, continué con voz calmada. El 10 de marzo, 5 días antes de que me internaras, os escuché hablando en la cocina de mi casa. David sintió que el mundo se detenía. Os escuché planeando cómo tramitar la tutela legal una vez que yo estuviera internado. Os escuché hablar de acceder a mis cuentas, a mis propiedades. Os escuché discutir sobre si la declaración de incapacidad sería necesaria. Papá, eso no. ¿No qué? ¿No era verdad? Patricia le dijo a tu esposa que una vez que estuviera internado, podrían tramitar la tutela legal y entonces tendrían acceso completo a todo. ¿Era mentira? David no podía negar algo que yo había escuchado con mis propios oídos. Así que, ya ves, David, yo sabía exactamente lo que estaba pasando cuando firmé los papeles de ingreso en San Rafael. Sabía que no os estabais deshaciendo de un padre problemático. Os estabais deshaciendo de un obstáculo financiero.
No es verdad. ¿No? Entonces explícame por qué Patricia documentaba todos mis despistes. Explícame por qué registrasteis mis finanzas. Explícame por qué pusiste mi nombre en vuestras cuentas bancarias. Cada pregunta era como una estocada. David se dio cuenta de que yo había estado más atento de lo que habían creído. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto, David? ¿Qué? Que si me hubierais tratado con honestidad, si me hubierais dicho simplemente que necesitabais ayuda económica, yo os habría ayudado sin problemas. Pero preferisteis la manipulación, la mentira y el engaño. Papá, ¿podemos empezar de nuevo? No, David, no podemos, porque ahora sé quién eres realmente. Y tú sabes que yo sé quién eres realmente. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, cada uno vivirá con las consecuencias de sus decisiones. Tú decidiste que yo era un estorbo. Yo decido que tú ya no eres mi prioridad. ¿Y mi herencia? La pregunta salió antes de que David pudiera detenerla. Y en cuanto la hizo, se dio cuenta de que había confirmado todo lo que yo pensaba sobre sus motivaciones. Tu herencia, repetí lentamente. Ahí está la verdad, por fin. Papá, yo no quise decir. Sí quisiste, David. Y me alegra que por fin seas honesto. Colgué el teléfono, dejando a mi hijo con la comprensión completa de que había perdido mucho más que el acceso a mis tarjetas de crédito. Había perdido cualquier posibilidad de heredar los 16 millones de euros que él ni siquiera sabía que existían. 6 meses después de aquella última conversación telefónica con David, me encuentro escribiendo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en Valencia, una villa moderna de 2 plantas con vistas al mar que compré en abril de 2024. Es 15 de septiembre, y mientras contemplo el atardecer sobre el Mediterráneo, puedo afirmar con certeza que estos han sido los meses más tranquilos y satisfactorios de mis últimos años. Dejé la residencia San Rafael el 5 de abril, después de agradecer a doña Carmen y su equipo la profesionalidad y el respeto con que me trataron durante esas 3 semanas que cambiaron mi vida para siempre. Pilar, mi compañera de mesa, lloró cuando me despedí. Le prometí que la visitaría regularmente y he cumplido mi palabra. Mi nueva vida en Valencia ha sido una revelación. A los 68 años, he descubierto que podía reinventarme completamente. He contratado a una asistenta, María José Ramírez López, que viene 3 veces por semana y se ha convertido en algo más que una empleada. Es una amiga que me ayuda a mantener la casa y me hace compañía cuando la necesito. También he conocido a mis vecinos, una pareja de jubilados alemanes, Klaus y Ingrid Müller, que se establecieron en España hace 10 años. Con ellos comparto paseos matutinos por la playa y cenas ocasionales donde practico mi alemán oxidado y ellos perfeccionan su español. He donado 2 millones de euros a organizaciones benéficas que se dedican al cuidado de ancianos abandonados por sus familias. No fue un gesto vengativo hacia David, sino una forma de dar sentido positivo a todo lo que viví. El resto de la herencia de mi tío Gonzalo permanece intacta, creciendo en inversiones cuidadosamente supervisadas por Miguel Ángel, quien se ha convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo de confianza. ¿Y qué ha sido de David y Patricia durante estos 6 meses? Miguel Ángel mantiene contactos discretos en Málaga que me informan de su situación, no por morbo, sino porque un padre, por muy decepcionado que esté, nunca deja completamente de preocuparse por su hijo. Las noticias no han sido alentadoras para ellos. Sin el apoyo económico de mis tarjetas de crédito, David y Patricia enfrentaron una realidad financiera que no habían previsto. Los 400 euros mensuales de déficit que calculó Patricia se convirtieron en una montaña imposible de escalar sin cambios drásticos en su estilo de vida. En mayo, Patricia tuvo que cancelar su membresía del gimnasio. En junio, vendieron el coche de segunda mano que usaba ella y se quedaron solo con uno. En julio, cancelaron todas las suscripciones de entretenimiento y comenzaron a comprar en supermercados de descuento. Pero los cambios económicos fueron solo el principio. La tensión constante por el dinero comenzó a erosionar su matrimonio.
Patricia, acostumbrada a un nivel de vida que dependía de mi generosidad, no pudo adaptarse a las limitaciones presupuestarias. David, por su parte, comenzó a trabajar horas extras para intentar compensar la pérdida de ingresos, lo que significaba menos tiempo en casa y más estrés. En agosto, según me informaron mis fuentes, Patricia le dio un ultimátum a David. O consigues que tu padre nos perdone y nos devuelva el acceso a su dinero, o cada uno sigue su camino. David intentó contactarme varias veces durante el verano. Me llamó, me envió cartas al apartado postal que mantengo en Málaga, incluso se presentó una vez en la inmobiliaria de Elena preguntando por mi paradero. Pero yo había dado instrucciones claras. No quería ningún contacto con él. No porque fuera cruel o vengativo, sino porque sabía que cualquier acercamiento de David estaría motivado por sus necesidades económicas, no por un verdadero arrepentimiento filial. En septiembre, Patricia cumplió su amenaza. Presentó una demanda de divorcio, alegando incompatibilidad de caracteres. David, que nunca había vivido solo en su vida adulta, se encontró de repente afrontando la separación matrimonial, la división de bienes y la perspectiva de pagar una pensión alimentaria que su sueldo no podía permitir cómodamente. La casa que yo les había regalado tuvo que ser vendida para dividir los bienes del matrimonio. David se mudó a un apartamento de alquiler de 50 metros cuadrados en las afueras de Málaga. Patricia regresó con su hermana temporalmente, mientras buscaba su propio lugar. Por primera vez en sus 42 años, David está experimentando lo que significa valerse por sí mismo económicamente, sin red de seguridad familiar, sin ayudas externas, sin el colchón financiero que yo había proporcionado durante décadas, sin que él lo valorara adecuadamente. ¿Me siento satisfecho por su sufrimiento? No exactamente. No era mi objetivo destruir la vida de mi hijo. Mi objetivo era enseñarle una lección fundamental sobre el valor de la familia, la honestidad y la gratitud. Pero debo admitir que hay una cierta justicia poética en que David esté aprendiendo, a los 42 años, lecciones que la mayoría de las personas aprenden en su juventud. Que el dinero se gana con esfuerzo, que las relaciones basadas en interés económico son frágiles y que las decisiones tienen consecuencias. El mes pasado, recibí una carta de David a través de Miguel Ángel. Era una carta larga de varias páginas, donde me pedía perdón y me explicaba que ahora entendía el dolor que le había causado. Me hablaba de su soledad, de sus dificultades económicas, de cuánto me extrañaba, pero también, inevitablemente, me pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación y sugería que podríamos encontrar formas de ayudarnos mutuamente. Incluso en su arrepentimiento, David no podía evitar mezclar el amor filial con el interés económico. No respondí a su carta, no porque fuera insensible a su dolor, sino porque sabía que cualquier respuesta por mi parte sería interpretada como una posible apertura a la reconciliación económica. A veces, por las noches, contemplo la posibilidad de contactar con él, de explicarle que tengo 16 millones de euros que podrían cambiar su vida completamente, de ofrecerle una segunda oportunidad. Pero entonces recuerdo sus palabras en mi cumpleaños. «Púdrete allí, cabrón». Recuerdo la conversación que escuché sobre tramitar mi tutela legal. Recuerdo años de visitas que se acortaban, de excusas para no venir a cenar, de una nuera que me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Y decido que David necesita completar su aprendizaje antes de que yo considere cualquier acercamiento. ¿Se merece saber que su padre es multimillonario? ¿Se merece una parte de esa herencia que él ni siquiera sabe que existe? Tal vez algún día. Cuando haya demostrado que puede valorar a las personas por encima del dinero. Cuando haya aprendido a construir relaciones basadas en el amor y no en el interés. Cuando sea capaz de acercarse a mí sin agenda económica oculta. Ese día podríamos hablar de reconciliación. Ese día podríamos hablar de herencias. Pero ese día todavía no ha llegado. Mientras tanto, yo vivo tranquilo en mi villa de Valencia, con mis libros, mis nuevos amigos, mis paseos por la playa y la satisfacción de haber recuperado el control sobre mi propia vida.
He aprendido que a los 68 años todavía se puede empezar de nuevo. He aprendido que la dignidad propia vale más que la paz familiar basada en mentiras. Y he aprendido que a veces la mejor forma de amar a un hijo es enseñarle las consecuencias de sus actos, aunque eso duela a ambos. David tendrá que vivir con las decisiones que tomó, y yo tendré que vivir con las decisiones que tomé como respuesta. Pero por primera vez en años, duermo tranquilo por las noches, sabiendo que nadie me ve como un estorbo, como una carga o como un obstáculo para sus planes. Y esa tranquilidad no tiene precio, ni siquiera 16 millones de euros. La historia podría haber terminado de manera diferente si David hubiera elegido el amor por encima del interés, la honestidad por encima de la manipulación, la paciencia por encima de la codicia. Pero él tomó sus decisiones. Y ahora, ambos vivimos con las consecuencias. Tal vez algún día, cuando David sea realmente el hombre que yo esperaba que fuera, podremos escribir un final diferente para esta historia. Hasta entonces, yo seguiré viviendo mi nueva vida, libre, digno y en paz. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De
De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi,
está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.